Buen día a todos, bienvenidos otra vez a su canal Café y Miel. En esta semana de que ha sido bastante caótica para el precio, pero al final terminó siendo muy positiva. Aquí nuevamente Calixto García para darles las proyecciones para el precio del café en esta semana del 23 de marzo. En este video sí me voy a ver en la necesidad de ser un poco más técnico para explicar en qué me estoy basando para tener estas proyecciones para esta semana que son muy positivas en función de lo que está sucediendo en el mercado. Para pues los que aún tienen café y que no han fijado precios, se avecina una semana interesante. Obviamente hay que estar muy atentos a lo que suceda y no dejarnos llevar por las emociones, ya que en esto de la bolsa y en esto del establecimiento de precios a través de estas plataformas, las emociones pueden generar problemas de pérdidas. Así que voy a tratar de ser lo más específico posible para que los suscriptores y las personas que ven estos videos míos eh, tengan las mejores perspectivas respecto al precio. Obviamente siempre aclarar que estas son proyecciones únicamente que están basadas en los datos que tenemos al alcance nuestro, el análisis técnico de acción del precio, que es un tipo de análisis que se hace en el mercado del Forex, de las divisas, de las acciones y de los fondos. Es un tipo de análisis que está basado en los datos históricos del precio y de los patrones de candlestick que se le llama. Así que son proyecciones nada más, no hay una certeza al respecto y simplemente estamos colocando aquí porcentajes de probabilidades de que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ya hablando sobre esta aclaración, podemos pasar directamente a cómo se movió el precio. Em, Esta semana hubo un movimiento interesante al alza que fue aunado por varias cosas. Voy a hablar un poco sobre las noticias y cuáles son los factores que hicieron que el precio en esta semana se moviera de esa manera como lo hizo. En primer lugar, vemos un real brasileño, aquí se los muestro, un real brasileño que venía depreciándose de una manera muy fuerte eh, venía depreciándose de una manera muy fuerte eh, debido a que el dólar estadounidense se estaba fortaleciendo mucho. Y por qué se fortalece el dólar? Pues resulta que con esto del coronavirus, porque todo tiene que ver con el coronavirus actualmente, el oro alcanzó un récord histórico de los últimos años, ¿verdad? De $1,700 por onza Troy. El oro siempre ha sido como digamos, un activo un activo seguro para los inversionistas cuando estas cosas suceden. Em, Cuando hay problemas digamos, como una recesión, como la que se dio en los años 30 o como la que se dio en 2018, el problema inmobiliario que hubo en 2018, el oro siempre se dispara al alza porque los compradores deciden invertir en oro para salvaguardar sus activos. Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando comenzó el problema del coronavirus a finales de diciembre del año pasado. Aquí lo ven en esta parte de acá. El precio que estaba en $1,400 comenzó a subir hasta llegar a $1,700. Pero resulta que las empresas que extraen el oro y que comercializan o procesan este metal precioso también fueron afectadas en su mano de obra al haber cuarentena en Estados Unidos y en otros países.
no pueden extraer el oro, entonces la oferta se limitó, eso hizo que llegara el pico hasta 1700 y después al entrar en cuarentena, las tiendas que venden el oro en Europa, en Estados Unidos y todo, que no pueden abrir, pues la demanda se redujo y eso comenzó a hacer que el precio comenzara a bajar nuevamente hasta llegar a un mínimo de $1,451 en esta semana. Así que los inversionistas dijeron, no, ya no puedo invertir en el oro, porque eso ya no es seguro. Así que voy a invertir en el dólar, que es el segundo activo, que la segunda fuente de seguridad que tienen los inversionistas para asegurar sus inversiones. Entonces, en estas últimas semanas, el dólar se fortaleció de una manera impresionante. El índice del dólar llegó a 103 puntos y eso pues ha generado que monedas como el real brasileño se depreciaran de una manera increíble en estos últimos días. Sin embargo, esta semana el real se fortaleció un 2% ante el dólar eso es positivo para el precio del café, porque un real fuerte hace que se reduzcan las exportaciones y se incremente el consumo. Otro es que el coronavirus está provocando preocupación a nivel de los compradores de que cause problemas logísticos para la entrega de café pues eso está generando mucha incertidumbre sobre la oferta. La, los puertos de Brasil fueron cerrados, ¿verdad? Esta semana se anunció una huelga de trabajadores también que pues tienen problemas para trabajar por el tema de los aislamientos y se declararon en huelga y esto está generando incertidumbre sobre si Brasil va a poder entregar los cafés en el tiempo y en forma para este contrato de mayo y los contratos de julio. Así que esta incertidumbre sobre, eh, sobre la entrega de los cafés al mundo, pues está generando mucho incertidumbre y por ende está generando que el precio se incremente. Um, y no solo Brasil, sino que países como Honduras también tienen problemas ahorita, sus fronteras están cerradas, no hay, la movilidad está muy comprometida en el país, aunque el transporte de carga sigue trabajando normalmente, siempre hay restricciones, en los puertos hay poca gente trabajando y eso hace que el café también no pueda ser exportado de forma expedita. Eh, y encima de esto, el ICE reportó que no está en la capacidad de certificar el café que está en sus bodegas para la entrega del contrato de mayo. ¿Verdad? Y eso genera también problemas de entrega porque eh, ellos no entregan café si no está certificado por un catador de ellos. Entonces, incluso redujo su cantidad de café para entrega. Antes se entregaban 7.500 lotes diarios y ahorita solo están entregando 1.000 lotes porque son los que pueden certificar. Así que la demanda sigue fuerte, pero la oferta se está reduciendo y eso lo podemos ver en el reporte de existencia de las bodegas certificadas. Vemos que comparado con la semana pasada hubo una reducción de 40.000 sacos y esto también es muy positivo para el precio, ¿verdad? El café en existencia se ha reducido y hace que el precio suba. Eh, también estamos viendo que a pesar de que el tema de la cuarentena que hay a nivel mundial no ha disminuido la fuerza de la demanda de café.
la gente sigue consumiendo cantidades muy buenas de café, y Brasil ahorita, al estar en cuarentena también, se ha incrementado el consumo interno de café, y todo eso es muy bueno en sentido de que el precio va a aumentar. Por el lado negativo, vemos mejores condiciones de clima en Brasil, eh, que está pues hay menos lluvia, y eso permite que el suelo pues drene todo el agua que cayó en estos últimos meses, y que el café no sea tan afectado. También vemos la preocupación por la reducción de la demanda por el coronavirus, pero la OIC básicamente dijo que no iba a ser muy grande el impacto, pero aún así hay preocupación por ese tema. También la debilidad del real, aunque el real se fortaleció, sigue estando débil, aún está por encima del nivel de 5 reales por dólar, aunque ya está súper sobre comprado en ambos de los indicadores. Sigue habiendo una fuerza todavía del dólar, por lo que les mencioné anteriormente. Si el oro no se fortalece en los próximos días, el dólar va a seguir fortaleciéndose y el real va a empezar a depreciarse más, y eso va a hacer que el precio, si no que baje, por lo menos va a evitar que suba en la velocidad que nosotros esperamos. Y también vemos un problema del petróleo. No habíamos visto una caída del petróleo como la que se hubo hoy y como la que hubo en esta semana. Solo vimos una similar en el 2015 y otra en el 2008, ¿verdad? Y ya sobrepasó un nivel importante que era el de $30. Si ven aquí hay una resistencia. Vamos a ponerla por acá. En el nivel de los $33, 33 o $30, había una resistencia y fue superada contundentemente. Ahorita estamos cerca de otra resistencia más, que está aquí en este nivel de los $16, que es una resistencia que ha venido desde 1990, y si la cosa sigue así como va, es muy probable que el precio quiera tocar ese nivel de soporte. Perdón, estoy diciendo resistencia, pero es un soporte, ¿verdad? Es muy probable de que el precio intente llegar hasta ese nivel de soporte de 16 antes de intentar nuevamente retomar el alza. Pero el precio se mueve, y cada vez que el petróleo, históricamente, cada vez que el petróleo se fortalece, también se fortalece el café. Y esto está también deteniendo el crecimiento del precio a la velocidad que quisiéramos. Así que tenemos esos elementos negativos. Y basándonos en eso vamos a hacer el análisis. Hicimos otra vez un ajuste del cálculo del, del precio del café, ¿verdad? Y hemos establecido un nivel máximo por la parte de arriba de 122 a 125 para la parte de arriba, ¿verdad? Y en la parte de abajo estamos esperando que, si el precio baja, que llegue a 114, 113 en la parte de abajo. Esos son los rangos que estamos usando para el precio. Los porcentajes de probabilidad para cada uno es que en la parte alta hay un 65% de probabilidades de que alcance el nivel de 122, y el resto para la parte de abajo con un pivote de 117, 118 dólares. Esperamos una pequeña corrección para el día lunes o martes. Lunes y martes esperamos que el precio intente corregir al nivel de 117, 118, para luego continuar su camino hasta el 122, 125 en estos días. Si la corrección es un poco más fuerte, es probable, hay un 35% de probabilidades de que el precio intente retomar y confirmar la ruptura del 114 antes de continuar nuevamente al alza hasta 125 al final de esta semana.
Todo está a favor, incluso el análisis de precio me está diciendo que se está confirmando una figura, ya se confirmó la figura hombro, cabeza, hombro. También en el más largo plazo, por ejemplo, en el gráfico diario vemos una figura hombro, cabeza, hombro que también se confirmó. Así que sí, estamos con muy buenas perspectivas para que el precio siga incrementándose para finales de este mes, que al menos llegue a 122, 125. Y vemos los indicadores que están positivos para el precio, tanto en el gráfico diario como en el gráfico de 5 horas. Ambos están positivos, aún hay espacio en el de 5 horas para que crezca un poco más. El MACD está muy interesante, va creciendo. Así que, y encima las noticias que le mencioné, que son positivas para el precio, nos da muy buenas perspectivas para esta semana. Repito, hay un tema de que el real brasileño intenta fortalecerse, está el coronavirus que está provocando incertidumbre sobre la oferta de café, dado de que Brasil no puede exportar, no tiene contenedores, algunos productores están con trabajadores en huelga. Cuando se anunció lo de la huelga fue y lo de que Brasil no podía exportar fue este pico que hubo, luego una corrección que yo mismo dije tengan cuidado con esa corrección porque a veces eso se llaman trampas para inversionistas. Hubo una corrección que buscaba también disparar algunos stop loss y luego el precio comenzó nuevamente al alza. Yo espero una corrección para el lunes y martes y luego que el precio continúe otra vez a 122, 125 con un 65% de probabilidades para el 122 y 125 y un 35% de probabilidades para 114 y 113 en esta semana. Espero no equivocarme en esta ocasión. La semana pasada esperaba equivocarme al decir que el precio iba a bajar un poco más. Gracias a Dios me equivoqué, ¿verdad? Se cumplió el escenario menos probable, pero en este caso estoy muy confiado de que el escenario más probable se va a cumplir, que el precio va a llegar a 122 o 125 al final de esta semana del 23 de marzo. Todos los indicadores están a favor del precio, así que hay que tener mucho cuidado también con la apertura de posiciones para compra o venta de café. Al llegar a 122, 125, yo sugeriría a los que aún tienen café establecer algunos contratos para poder generar algo de efectivo, ¿verdad? Al llegar a 122, fijar algunos de ellos y poder vender el café con algo de ganancias. En el largo plazo estoy viendo una vela muy interesante, una vela de continuidad al alza que nos puede llegar a que si se rompe el nivel de 122, 125 y se confirma que a mediados de abril estaríamos llegando al nivel de 130, 131 y que ahí esperaría otra corrección para los niveles de 114, 113 otra vez a finales de abril. Pero estoy viendo que hay un movimiento interesante, todavía hay mucho espacio, en tanto el oscilador MACD y el RSI todavía me dicen que hay espacio de crecimiento en el precio, así que posiblemente abril, mediados de abril, estemos alcanzando ese nivel de 131 si las cosas siguen como van. En el corto plazo, 122, 125 con un 65% de probabilidades, 114, 113 con un 35% de probabilidades y ojalá que podamos o que la gente que aún tiene café en sus bodegas pueda establecer esos contratos cuando llegue a 122. Y bueno, creo que eh, ha estado bastante volátil el mercado. Es muy probable que esta semana también lo sea. Sea muy, muy, muy volátil porque los casos de coronavirus están incrementando en América y Brasil no se queda atrás, aún sigue en cuarentena. Todavía esta semana tiene aún la cuarentena establecida.
Honduras también, se endurecieron las medidas de cuarentena para Honduras y eso está afectando la oferta de café. Em, Veo muy buenas perspectivas para esta semana y ojalá que al llegar a 122 las personas que tienen café puedan establecer algunos contratos. Gracias a todos por escuchar este video. Eh, Estas proyecciones, repito, solo son proyecciones basadas en la información que tenemos y por eso establecemos un rango de probabilidades para que los movimientos se den como esperamos. No son certezas sobre nada respecto al precio, pero sí intentamos adelantarnos a los movimientos que se dan. Gracias nuevamente, les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta, que compartan la información para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que podamos tomar mejores decisiones en este mundo complicado del café. Hasta aquí llegamos, Calixto García en su canal Café y Miel para esta proyección de la semana del 23 de marzo. Mínimo 114, 115, máximo 125, 122. Hasta luego.